Te encuentras en un estrecho pasillo en lo más profundo de la ciudad prohibida, en el año 1720. Las paredes te rodean pintadas de amarillo imperial, pero el aire huele a temor e incienso de jazmín. Tus zapatillas de seda no hacen ruido sobre la pulida piedra mientras sigues al anciano eunuco que tienes delante, su sombra bailando a la luz parpadeante de las velas. Tienes 15 años y acabas de ser seleccionada como una de las nuevas concubinas del emperador. El eunuco se detiene de repente y se gira para encararte, sus ojos mostrando una mezcla de pena y fría eficiencia. Escucha con atención, niña, susurra, su voz apenas audible por encima del lejano sonido del agua goteando de las fuentes ornamentales. Lo que estoy a punto de contarte determinará si vives o mueres en este lugar. Estas no son meras costumbres o tradiciones, son las cadenas invisibles que atan a cada mujer que entra en la alcoba del Hijo del Cielo. Tu corazón late con fuerza contra tus costillas al darte cuenta de que todo lo que creías saber sobre el lujo y el honor imperial era una hermosa mentira. Las verdaderas reglas del harén están a punto de ser reveladas y son más extrañas y aterradoras de lo que jamás podrías haber imaginado. La primera regla que te enseñan es la más fundamental: nunca debes, bajo ninguna circunstancia, darle la espalda al emperador. Esto parece bastante simple hasta que te das cuenta de lo que realmente significa. Cuando el Hijo del Cielo entra en sus aposentos, debes maniobrar de alguna manera para estar siempre de frente a él, incluso cuando te desvistes, incluso cuando te mueves por la habitación, incluso cuando realizas los actos más íntimos. Las mujeres que te precedieron han desarrollado una habilidad casi sobrenatural para moverse de lado, para pivotar y deslizarse como bailarinas, sin permitir jamás que su espina dorsal se dirija al hombre que sostiene su vida en sus manos. Pero, ¿por qué? La respuesta reside en la mente paranoica del poder absoluto. Un emperador que gobierna sobre 300 millones de súbditos sabe que la muerte puede venir de cualquier parte, incluso de las suaves manos de una bella mujer. Una aguja oculta, una hoja escondida, veneno debajo de las uñas. Estas son las armas que rondan los sueños del hombre más poderoso de la tierra. Tu espalda vuelta hacia él representa un momento de vulnerabilidad donde cualquier cosa podría estar oculta, cualquier cosa podría ser sacada. Aprendes esta lección observando a Min, una concubina que ha sobrevivido 3 años en el harén. Ella se mueve a través de los aposentos del emperador como agua, nunca abrupta, nunca mostrando su espalda. Cuando necesita alcanzar algo detrás de ella, gira en un arco elegante, sus ojos nunca abandonando el rostro del emperador. Cuando se quita sus túnicas, lo hace con un movimiento fluido que parece coreografiado, cada prenda cayendo mientras ella permanece en un eterno estado de genuflexión parcial. La segunda regla es aún más inquietante: nunca debes hablar a menos que te hablen. Y cuando hables, debes referirte a ti misma en tercera persona. No eres yo, eres esta indigna esclava o esta humilde concubina. Tu identidad individual, tu sentido de ser, debe ser borrado en el momento en que entras en su presencia. El emperador no hace el amor a personas, hace el amor a recipientes, a objetos que existen únicamente para su placer. Esta borradura lingüística va más allá del mero protocolo, reconecta tu cerebro, te obliga a pensar en ti misma como algo menos que humano. En cuestión de meses, muchas concubinas descubren que ni siquiera pueden pensar en sí mismas como yo cuando están solas. Se han convertido en seres fragmentados, sus propios pensamientos colonizados por la gramática de la sumisión. La tercera regla involucra tus ojos, y es quizás la más psicológicamente devastadora de todas. Nunca debes mirar directamente a los ojos del emperador durante la intimidad. Tu mirada debe estar fija en un punto justo debajo de su barbilla, creando la ilusión de sumisión mientras evitas el peligroso territorio del contacto visual genuino. Pero esto no se trata de respeto, se trata de impedir que el emperador vea tu alma y, lo que es más importante, impedir que tú veas la suya. El contacto visual crea intimidad, y la intimidad crea complicaciones. El emperador debe ser capaz de usar tu cuerpo sin confrontar tu humanidad. Si ve el miedo en tus ojos, el dolor, el anhelo desesperado por volver a casa, podría dudar. Si ve la inteligencia ardiendo detrás de tu mirada, podría empezar a preguntarse qué estás pensando, qué estás planeando. Y si tú ves en sus ojos, podrías descubrir que el Hijo del Cielo es solo un hombre, solitario y asustado, tratando desesperadamente de probar su divinidad a través de la conquista de los cuerpos de las mujeres. Pero el aspecto más retorcido de esta regla es lo que sucede cuando se viola. Si accidentalmente cruzas su mirada, debes postrarte de inmediato y rogar perdón, no por falta de respeto, sino por la presunción de tratarlo como a un igual. El castigo por las violaciones repetidas no es la muerte, sino algo peor.
Eres enviada a servir en los cuartos de los eunucos, donde pasarás el resto de tu vida como un recordatorio para otras mujeres de lo que sucede cuando olvidas tu lugar. La cuarta regla rige los momentos más íntimos de todos. Durante el acto en sí, debes mantener un silencio completo a menos que el emperador te ordene específicamente hacer ruido. Pero esto no se trata de discreción o modestia, se trata de control. Tu placer, tu dolor, tu propia respiración debe ser regulada por su voluntad. Si gritas espontáneamente, estás reconociendo que tienes una respuesta física independiente, un cuerpo que existe más allá de su control. Esto no puede ser tolerado. La aplicación de esta regla crea un horrendo teatro de intimidad. Las mujeres aprenden a contener la respiración, a morderse la lengua hasta sangrar, a disociarse tan completamente de sus cuerpos que no sienten nada en absoluto. El emperador, mientras tanto, se vuelve adicto al poder de mandar una respuesta. Podría pasar una noche entera tratando de romper el silencio de una mujer, no a través del placer, sino a través del dolor, a través de la resistencia, a través de la simple afirmación de su voluntad sobre su autonomía. Algunas mujeres se rompen bajo esta presión. Desarrollan una condición que los médicos del palacio no pueden nombrar, una completa incapacidad para hacer ningún sonido en absoluto. Incluso cuando están solas, se convierten en fantasmas vivientes, sus voces robadas por las imposibles exigencias del deseo imperial. La quinta regla se refiere al momento oportuno, y revela la naturaleza mecánica de la sexualidad imperial. El clímax del emperador siempre debe llegar al final, pero no debido a ninguna consideración por el placer de su pareja. En cambio, es porque su liberación representa el momento en que el orden cósmico se restaura. Su semilla se considera sagrada, una conexión directa con el mandato divino del cielo. Para una concubina alcanzar su punto máximo antes que él sería equivalente a sugerir que su placer mortal podría de alguna manera reemplazar la voluntad divina. Esto crea un cálculo de pesadilla para las mujeres involucradas. Deben controlar constantemente no solo sus propias respuestas, sino también leer los signos sutiles de la excitación del emperador. Se convierten en expertas en el arte de la supresión, aprendiendo a retrasar o prevenir su propio clímax a través de la pura fuerza de voluntad. Algunas desarrollan técnicas de distracción mental tan efectivas que pueden recitar poemas enteros o realizar cálculos matemáticos complejos mientras sus cuerpos están siendo utilizados. La sexta regla involucra las secuelas, y es aquí donde la verdadera crueldad del sistema se hace evidente. Una vez que el emperador ha terminado, la concubina debe permanecer en posición, generalmente postrada, hasta que él le dé permiso para moverse. Esto puede durar minutos u horas, dependiendo de su estado de ánimo. Pero durante este tiempo, no se le permite limpiarse, ajustar su posición para mayor comodidad o mostrar algún signo de incomodidad física. El propósito de esta regla es reforzar la desigualdad fundamental del intercambio. El emperador puede regresar inmediatamente a su estado normal, puede vestirse, puede pedir refrescos, incluso puede convocar a otras concubinas. Pero la mujer que acaba de servirle debe permanecer congelada en la posición de vulnerabilidad absoluta, su cuerpo aún llevando la evidencia de su encuentro hasta que él decida liberarla de este acto final de sumisión. La séptima regla se refiere al embarazo, y revela la compleja intersección de la política y la biología en el harén imperial. Si una concubina queda embarazada, debe informarlo inmediatamente al jefe eunuco, no al emperador mismo. Pero aquí está el giro, debe informarlo, incluso si no está segura, incluso si solo sospecha. La pena por no informar un embarazo es la muerte. Pero la pena por informarlo falsamente es una paliza que deja cicatrices permanentes. Esto crea un estado de ansiedad constante sobre cada función corporal. Las mujeres se vuelven hipervigilantes sobre sus ciclos, su apetito, sus niveles de energía. Desarrollan sistemas elaborados de seguimiento y monitoreo de sus propios cuerpos, convirtiendo su fisicalidad en una fuente de terror en lugar de fortaleza. Las afortunadas aprenden a leer las señales con precisión, las desafortunadas adivinan mal y soportan las consecuencias en su piel. Pero el aspecto más insidioso de esta regla es lo que sucede con los embarazos confirmados. La concubina es inmediatamente aislada de todas las demás mujeres y puesta bajo vigilancia constante. No está siendo protegida. Está siendo monitoreada para asegurarse de que no intente interrumpir el embarazo o hacerse daño. El heredero potencial es valioso, la mujer que lo lleva es simplemente un recipiente que debe mantenerse funcional. La octava regla se refiere a la presencia de otras mujeres y revela la forma calculada en que los celos y la competencia fueron convertidos en armas en el harén imperial. Cuando varias concubinas son convocadas a los aposentos del emperador simultáneamente, existe una estricta jerarquía de interacción.
La concubina más favorecida lidera, pero las otras deben participar de maneras específicas, a veces como audiencia, a veces como asistentes, a veces como competidoras en elaboradas representaciones sexuales. El impacto psicológico de esta regla no puede ser exagerado. Las mujeres que de otro modo podrían formar alianzas o amistades se ven obligadas a verse unas a otras como amenazas y obstáculos. Deben representar el deseo por el mismo hombre mientras compiten simultáneamente por su atención. Deben parecer disfrutar de escenarios que las reducen a objetos intercambiables mientras mantienen la fachada de devoción individual. El aspecto más desgarrador de esta regla es lo que le hace a las amistades genuinas. Las mujeres que se preocupan por otras se ven obligadas a participar en la degradación de las demás. Deben ver cómo sus amigas son utilizadas y humilladas, y a veces deben ser ellas mismas los instrumentos de esa humillación. Los lazos entre mujeres, que de otro modo podrían brindar consuelo y resistencia, son sistemáticamente corrompidos y convertidos en armas. La novena regla involucra los estados de ánimo del emperador y demuestra el estándar imposible de perfección exigido a las concubinas. Deben ser capaces de leer y responder instantáneamente al estado emocional del emperador, ajustando todo su comportamiento y conducta en consecuencia. Si está enojado, deben ser calmantes pero no presuntuosas; si está triste, deben ser reconfortantes pero no compasivas; si está celebrando, deben estar alegres pero no demasiado entusiastas. Esto requiere un nivel casi sobrehumano de inteligencia emocional y autocontrol. Las concubinas se convierten en expertas psicólogas, estudiando cada microexpresión, cada cambio de postura, cada cambio en el patrón de respiración. Desarrollan una comprensión intuitiva del poder y el ego que pondría celosos a los diplomáticos modernos. Pero esta experiencia tiene un costo terrible: pierden la capacidad de tener respuestas emocionales auténticas propias. La 10ª regla se refiere a la memoria, y es quizás la más trágica de todas. Las concubinas deben recordar cada detalle de sus encuentros con el emperador. Lo que dijo, lo que hizo, lo que le gustó, lo que le decepcionó. Pero también deben olvidar estos encuentros en el momento en que abandonan sus aposentos. Deben mantener un recuerdo perfecto en su presencia y una amnesia perfecta fuera de ella. Esto crea una conciencia dividida que muchas mujeres encuentran imposible de mantener. Desarrollan sistemas elaborados de archivo mental, formas de compartimentar sus experiencias para que puedan acceder a ellas cuando sea necesario y suprimirlas cuando sea necesario. Algunas tienen éxito en este acto de malabarismo psicológico, otras se rompen por completo, desarrollando afecciones que ahora podríamos reconocer como trastornos disociativos. La 11ª regla se refiere a la naturaleza estacional del deseo imperial. El apetito sexual del emperador sigue los ritmos del calendario agrícola, con meses y festivales específicos que requieren diferentes tipos de representación y presentación. Durante las celebraciones de la cosecha, las concubinas deben encarnar la fertilidad y la abundancia. Durante el solsticio de invierno, deben representar el regreso de la luz y el calor. Durante tiempos de guerra, deben canalizar la energía y la fuerza marcial. Esto significa que las mujeres deben reinventarse constantemente, convirtiéndose en representaciones vivientes de conceptos abstractos en lugar de seres humanos individuales. Deben estudiar no solo las preferencias personales del emperador, sino también el significado cósmico y político de diferentes épocas del año. Se convierten en actrices en una elaborada producción teatral donde el guión siempre está cambiando y lo que está en juego siempre es la vida o la muerte. La 12ª regla involucra la presencia de testigos y revela la naturaleza voyerista del poder imperial. Ciertos encuentros deben ser observados por eunucos o concubinas mayores, no para el placer del emperador, sino para garantizar que se cumplan las reglas. Estos testigos deben informar cualquier violación, cualquier signo de emoción genuina, cualquier evidencia de que la concubina está experimentando el encuentro como algo más que un deber sagrado. Esto crea un aterrador panóptico de vigilancia sexual. Las mujeres nunca saben cuándo están siendo observadas, nunca saben quién podría estar informando sobre su desempeño. Deben mantener la fachada de sumisión perfecta incluso cuando creen que no están siendo observadas, porque las consecuencias de ser atrapadas en un momento de autenticidad son graves. La 13ª regla se refiere a los obsequios y recompensas, y demuestra la manipulación psicológica en el corazón del sistema del harén. El emperador ocasionalmente otorga obsequios a sus concubinas, joyas, seda, manjares. Pero estos obsequios vienen con hilos invisibles adjuntos. Aceptar un obsequio significa aceptar una deuda que nunca podrá ser pagada. La concubina debe expresar gratitud no solo por el obsequio en sí, sino por el honor de haber sido elegida para recibirlo.
Más insidiosamente, los obsequios se utilizan para crear jerarquías y celos entre las mujeres. Una concubina que recibe un obsequio valioso se convierte en un objetivo de resentimiento por parte de otras. Pero rechazar un obsequio se considera un insulto a la generosidad del emperador. Las mujeres están atrapadas en un sistema donde cada bondad es un arma y cada recompensa es un castigo. La 14ª regla involucra a las familias de las concubinas y revela el verdadero alcance del control del harén. Los familiares de las mujeres esencialmente se mantienen como rehenes para garantizar su cumplimiento. Pero la amenaza no es solo contra sus vidas, es contra su honor, su posición social, su capacidad para casarse y tener hijos. La concubina que desagrada al emperador no solo arriesga su propia muerte, sino que arriesga la destrucción de todos los que alguna vez ha amado. Esto crea una carga psicológica que se extiende mucho más allá de las paredes de la ciudad prohibida. Las concubinas cargan con el peso de múltiples generaciones sobre sus hombros. Deben actuar no solo por su propia supervivencia, sino por la supervivencia de toda su línea familiar. El sistema garantiza que, incluso en sus momentos más íntimos, nunca estén realmente solas. Los rostros de sus padres, sus hermanos, sus futuras sobrinas y sobrinos siempre están mirando. La 15ª regla se refiere al envejecimiento, y es quizás la más inevitablemente trágica de todas. A medida que las concubinas envejecen, deben encontrar formas de mantener su atractivo sin parecer que se esfuerzan demasiado. Deben envejecer con gracia, pero no notablemente. Deben aceptar su estatus menguante mientras siguen compitiendo por la atención del emperador. Deben asesorar a las concubinas más jóvenes mientras saben que estas mismas mujeres eventualmente las reemplazarán. Los rituales de belleza se vuelven cada vez más desesperados y peligrosos. Las mujeres usan cosméticos a base de plomo que envenenan su piel. Se someten a procedimientos dolorosos para mantener su apariencia juvenil. Desarrollan trastornos alimentarios y compulsiones de ejercicio en su intento de hacer retroceder el tiempo. Las afortunadas mueren jóvenes antes de tener que enfrentar la lenta degradación de su valor a los ojos del emperador. La 16ª regla involucra la muerte, y nos lleva al rincón más oscuro del sistema del harén. Cuando un emperador muere, sus concubinas se enfrentan a una elección que en realidad no es una elección en absoluto. Pueden ofrecerse como voluntarias para ser enterradas con él, asegurando su honor y la seguridad de su familia, o pueden seguir viviendo como viudas marcadas para siempre por su asociación con un gobernante muerto, nunca capaces de volver a casarse o tener hijos propios. La preparación para esta regla final comienza desde el momento en que una concubina entra en el harén. Debe cultivar una relación con la muerte, debe aprender a verla no como un final, sino como un cumplimiento del deber. Debe escribir cartas a su familia explicando su elección, debe componer poesía sobre su devoción, debe participar en su propia mitología incluso mientras se prepara para su propia destrucción. La 17ª regla se refiere a la resistencia. Y es aquí donde vemos la increíble fuerza e ingenio de las mujeres que sobrevivieron a este sistema. A pesar de todo lo diseñado para romperlas, encontraron formas de mantener su humanidad, sus conexiones entre sí, su sentido de sí mismas. Desarrollaron lenguajes secretos, conversaciones codificadas, rituales ocultos que les permitieron recordar quiénes eran debajo de los roles que se vieron obligadas a desempeñar. Algunas formas de resistencia eran sutiles. Una mirada sostenida demasiado tiempo, una canción tarareada ligeramente fuera de tono, una forma de arreglar las flores que deletreaba mensajes en un idioma que solo otras concubinas podían leer. Otras formas fueron más dramáticas. Elaboradas tramas de suicidio, intentos de fuga, embarazos secretos que se ocultaron a las autoridades del palacio. Las mujeres que intentaron estos actos de rebelión conocían las consecuencias, pero eligieron arriesgarlo todo por momentos de elección auténtica. La 18ª regla se refiere al amor, y es la más compleja y desgarradora de todas. A las concubinas se les prohíbe sentir afecto genuino por el emperador, pero también se les prohíbe no sentirlo. Deben simular el amor tan perfectamente que se vuelva indistinguible de lo real. Pero también deben mantener suficiente distancia emocional para sobrevivir al inevitable rechazo y reemplazo. Esto crea una cuerda floja psicológica que pocas mujeres pueden caminar con éxito. Algunas caen en el amor genuino y son destruidas por él, otras mantienen un desapego emocional tan completo que se vuelven incapaces de sentir nada en absoluto. Las raras mujeres que encuentran el equilibrio perfecto entre simulación y protección a menudo pagan por esta habilidad con su cordura, convirtiéndose en intérpretes tan consumadas que pierden la noción de sus propias emociones auténticas. La 19ª regla involucra la muerte del emperador y revela la máxima disposición de las vidas de las concubinas. Cuando el Hijo del Cielo muere,
las mujeres que le han servido se convierten en recordatorios peligrosos del régimen anterior. Saben demasiado, han visto demasiado, representan demasiado del viejo orden. El nuevo emperador debe eliminarlas o encontrar formas de neutralizar su influencia. Las afortunadas son enviadas a templos remotos para vivir sus días como monjas budistas. Las desafortunadas simplemente desaparecen, su destino no se registra en ningún documento oficial. Las verdaderamente desafortunadas se mantienen con vida pero relegadas a los niveles más bajos de la jerarquía del palacio, sirviendo como advertencia a la nueva generación de concubinas sobre la naturaleza temporal del favor imperial. La 20ª y última regla se refiere al olvido, y nos lleva de vuelta al principio de nuestra historia. Las mujeres que sobreviven al sistema del harén deben aprender a olvidar todo lo que han experimentado, todo lo que han visto, todo lo que se han visto obligadas a hacer. Deben convertirse en pizarras en blanco, recipientes vacíos listos para llenarse con nuevos propósitos y nuevas identidades. Pero olvidar no es borradura. Los recuerdos permanecen enterrados en lo profundo del cuerpo y la mente inconsciente. Surgen en pesadillas, en momentos repentinos de pánico, en la incapacidad de confiar o amar o creer en su propio valor. Las mujeres llevan estas cicatrices invisibles por el resto de sus vidas, recordatorios andantes de un sistema que valoraba su belleza más que su humanidad. Mientras estás parada ahora en ese mismo pasillo donde comenzamos, más vieja y sabia e infinitamente más cansada, comprendes que las extrañas reglas de dormitorio del harén imperial nunca fueron realmente sobre sexo en absoluto, fueron sobre poder. El poder de reducir a los seres humanos a objetos, de transformar el amor en actuación, de hacer que la supervivencia dependa de la entrega completa de uno mismo. El eunuco que te susurró por primera vez estas reglas hace mucho que está muerto, enterrado en una tumba sin nombre como tantos otros que sirvieron a la ciudad prohibida. El emperador que conociste ha sido reemplazado por su hijo, quien ha sido reemplazado por su hijo en un ciclo interminable de poder y sumisión. Pero las reglas permanecen, transmitidas como un lenguaje secreto de una generación de mujeres a la siguiente. Has sobrevivido olvidando como ser humana y aprendiendo a ser una sombra. Has dominado el arte de parecer que existes mientras realmente desapareces. Te has convertido en una experta en la actuación del deseo, la simulación de la sumisión, la navegación cuidadosa de un mundo donde un solo paso en falso puede significar la muerte. Y ahora, mientras te preparas para susurrar estas mismas reglas a otra aterrorizada niña de 15 años, te das cuenta de que te has convertido en el sistema que una vez temiste. Eres la cadena que conecta el pasado con el futuro, la guardiana del conocimiento que debería haber muerto con el último emperador. Eres la razón por la que estas extrañas reglas de dormitorio nunca desaparecerán realmente, sin importar cuántas dinastías se levanten y caigan. La niña que está parada frente a ti tiene los mismos ojos grandes que una vez tuviste, la misma creencia esperanzadora de que está a punto de entrar en un mundo de lujo y honor. Ahora lo sabes mejor. Sabes que está a punto de entrar en un mundo donde la regla más extraña de todas es que para sobrevivir, debe aprender a olvidar que alguna vez fue humana. A la luz parpadeante de las velas, empiezas a hablar. Tu voz lleva el peso de siglos, tus palabras tejiendo otra cadena invisible, y el ciclo interminable de poder y sumisión que define el harén imperial. Y en algún lugar a lo lejos, puedes escuchar el sonido del agua goteando de las fuentes ornamentales, el mismo sonido que te dio la bienvenida a este lugar hace tantos años, el mismo sonido que dará la bienvenida a innumerables otras niñas en los años venideros. Las reglas nunca cambian, solo las caras.